2 veces. So, I guess good luck. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. 4 sujetos armados manifestaron ser de un grupo al margen de la ley y que tenían orden directa de no permitir que mi publicidad fuera puesta y que además debía ser retirada la que ya hubiera sido instalada. Yo pido que tengamos garantías todos los candidatos, que haya igualdad de condiciones para todos, igualdad de garantías y que no esperemos que haya hechos que lamentar. Estas eran las palabras de la candidata a la alcaldía del municipio colombiano Suárez, Karina García, antes de ser asesinada el pasado lunes. Con este crimen ya son 6 los aspirantes a diversos cargos locales que han perdido la vida a manos de grupos irregulares en los últimos 2 meses. Autoridades colombianas han advertido sobre el aumento de la violencia electoral en el país en comparación con años anteriores. Pero ¿a qué se atribuye este incremento? Eso lo vamos a debatir hoy en Suma la Noticia. Bienvenidos. Por eso hoy preguntamos por qué ha aumentado la violencia electoral en Colombia. Saludo a nuestros invitados. José David Riveros nos acompaña, exdirector de Democracia y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior. ¿A qué le atribuye el aumento de la violencia electoral en Colombia, José David? Andrea, muchas gracias por la invitación. Y bueno, no, pues sin duda la primer responsable tendrán que ser los grupos criminales, pero también como ciudadano a nosotros le debemos exigir la seguridad y la protección es al gobierno nacional. Entonces, en esos 2 factores yo centraría la discusión. Gabriel Vallejo, representante de la Cámara por el Centro Democrático, ¿a qué le atribuye este aumento de la violencia? Andrea, buenas tardes. Sin lugar a dudas, la única causa de este aumento de la violencia son unos grupos armados, narcoterroristas, que nunca han dejado de hacerlo y que finalmente quieren intimidar al pueblo colombiano y en este caso, obviamente, a un grupo político como el que yo represento, que es el Centro Democrático. Fabián Hernández, coordinador de comunicaciones de la Misión de Observación Electoral, ¿a qué le atribuye usted esta violencia? A unas elecciones que son absolutamente complejas porque se pelea el poder local y una cantidad de economías locales y de decisiones locales en donde grupos armados ilegales y políticos en contiendas no están dispuestos a ceder y en donde usan la violencia como método para hacer política. Con las posiciones sentadas de nuestros invitados, iniciamos el debate. La violencia en Colombia ha cobrado la vida de decenas de líderes políticos y sociales en los últimos 10 meses previos a las elecciones regionales del 27 de octubre. Según el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral MOE, entre el 27 de octubre del 2018 y el 27 de agosto del 2019, la MOE registró hechos violentos contra 364 líderes políticos, sociales, comunales. De esos, 91 han sido asesinados desde el inicio del calendario electoral. El último informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos reportó que 6 candidatos han sido asesinados en este calendario electoral y 38 amenazados. Hernán Orley García, candidato del Centro Democrático por la alcaldía de Toledo en Antioquia, fue asesinado el pasado 7 de septiembre. Le dispararon cuando estaba en la zona rural. 7 días atrás, Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, fue hallada muerta junto a 5 personas que se encontraban con ella. Su camioneta fue incinerada. Sumado a esto, 4 candidatos al Consejo en distintas zonas del país también son víctimas mortales. Estos hechos se han registrado desde el 27 de julio de 2018 hasta la fecha. Es decir, en un mes han asesinado a más candidatos que en la campaña de 2015. Para Sergio Guarín, director de Corporación Reconciliación Colombia, la violencia contra los candidatos ha sido histórica en el país. La atipicidad de hace 4 años tuvo una razón. Durante los últimos periodos habíamos vivido una fase, digamos, de tranquilidad debido sobre todo al proceso de paz. Sin embargo, las razones estructurales de la violencia contra los candidatos siguen presentes, nunca se han ido. Razones atribuidas a un ciclo de criminalidad de actores armados en algunas zonas del país. Principalmente las economías ilegales, el control por las rutas del narcotráfico y la necesidad de intimidar tanto a los electores como a las autoridades. Brinda algunas advertencias al Estado y a las autoridades competentes. Y desplegar tanto las autoridades militares como el acompañamiento de los organismos de control. El departamento colombiano más afectado ha sido Cauca, con 2 asesinatos. Le siguen Sucre y Bolívar, con 4. Es preocupante la situación. Hay quienes dicen que las peores épocas de momentos electorales, José David, ya las habría vivido Colombia, pero hay una forma
precisa, más bien, es la palabra la que busco, porque entonces todo el mundo empieza a decir, es que el Estado no está dando la seguridad, es que las fuerzas criminales, es que las disidencias de las FARC. Hay como esto ponerlo en contexto y explicarle a Latinoamérica cómo luego de un proceso de paz, de unos momentos electorales tan tensos por años que vivió Colombia, en el momento actual estamos hablando, en el último mes, 6 candidatos a localías asesinados. Bueno, digamos, para hablar como en contexto hacia más, digamos, a países de Latinoamérica, sin duda pues veníamos de una oportunidad única que nos estaba entregando haber firmado un acuerdo con la guerrilla que llevaba más de 50 años haciendo pues un conflicto en Colombia, y esa oportunidad se nos está yendo de las manos. Y digamos que lo preocupante en este momento es pues que se ha aumentado. Está bien, es claro que no estamos en el peor de los momentos y ojalá nunca más volvamos a esos peores momentos en el año 98 y en el 2002, en los que el conflicto básicamente no permitía hacer elecciones en una gran parte del territorio colombiano. No estamos llegando a ese lado, pero las alarmas tienen que prenderse desde el minuto 1, sobre todo cuando ya vemos que, como tú dices, 6 candidatos en el último mes, y en el 2015, que digamos son las elecciones con las que podemos comparar porque son también elecciones locales, situación en la que todavía no se había firmado el acuerdo de paz ni siquiera, pero en total hubo 5 candidatos asesinados. Ya estamos superando esa etapa en solo un mes, esa cifra, perdón, en solo un mes. Eso es lo realmente preocupante, que se está aumentando nuevamente la violencia en Colombia. Gabriel, pero frente a eso, ahí hay una responsabilidad del Estado. Se le salió de las manos el tema de la violencia, no lo vieron como una prioridad y esto como una ola se volvió más grande de lo que lo vieron ser. No, Andrea, aquí lo que es claro es que luego de haber firmado el acuerdo de La Habana, yo lo he reiterado de manera permanente, ese acuerdo fue un acuerdo entre el Estado colombiano y el grupo narcotraficante más grande del mundo. ¿Y qué ha sucedido hoy? La verdad es que lo que ocurre hoy es una disputa de unos narcotraficantes en donde las FARC le entregan el territorio a estos grupos que siguen delinquiendo, que siguen cultivando, en donde se disputan el territorio. Y lo que ocurre es que estos actores políticos, en el caso, insisto, hoy el partido con mayor amenaza frente a este ejercicio político es el Centro Democrático, por una sencilla razón, Andrea. Nosotros lo hemos venido diciendo y hemos sido coherentes. El problema radica no en el acuerdo. El acuerdo no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos presenciando ahora. Lo que tiene que ver es que el acuerdo lo que fue que entregó un territorio a los narcotraficantes, a los narcoterroristas, y hoy ellos que se lo están disputando de la mano con grupos de corrupción, pues obviamente están asesinando candidatos y líderes políticos. Por eso, cuando dicen que es que la responsabilidad es del Estado, no. Aquí la única responsabilidad le cabe a los delincuentes, a los narcoterroristas, a los guerrilleros de las FARC, a los del ELN y a estos grupos organizados. Aquí atribuir responsabilidades diferentes, yo diría, la responsabilidad política que le corresponde a Juan Manuel Santos, que le entregó este país a unos narcotraficantes que hoy nos quieren intimidar. Antes, José David, yo sé que usted tiene mucho que decir frente a lo que ha dicho Gabriel. Quiero entrar a la radiografía que la maneja la MOE, la Misión de Observación Electoral en Colombia. Lastimosamente ya hemos llegado a este número de 6 personas asesinadas, 6 candidatos asesinados, pero había advertencias, Fabián, había precandidatos que habían sido objetos de violentos, que 9 de ellos resultaron muertos. ¿Cuál es la radiografía? Es decir, ¿cómo se llegó a este momento? ¿Qué cifras manejan ustedes? Bueno, desde el 27 de octubre del año pasado, de hecho, comenzó el seguimiento de violencia y de hechos de violencia política que pudieran amenazar a los candidatos, a líderes sociales, comunales, a periodistas. Hemos hasta ahora elaborado 8 informes. Al último informe, como lo escuchaba hace un momento, más de 360 personas han sufrido hechos de violencia, sean líderes sociales, sean líderes comunales y líderes políticos. De hecho, la cifra de precandidatos antes del 27 de julio, la inscripción de candidatos, lo que teníamos era 43 precandidatos que ya habían sufrido algún tipo de amenaza, atentado, secuestro o asesinato. Entonces, digamos que es un panorama que viene de una noticia que no
que no estamos viendo por lo que ocurrió este fin de semana y en estos últimos días, sino es algo que veníamos alertando desde hace mucho tiempo sobre el tema de violencia contra líderes sociales, comunales y políticos. Ahora, pues claramente todo se pone, es mucho más complejo porque estamos muy cerca al proceso electoral y más cerca al proceso electoral en una campaña como la colombiana, en donde históricamente la disputa pasa de las ideas a la violencia física, a la violencia simbólica, a la violencia de las sedes, a la violencia de las palabras, a la estigmatización, pues es mucho más complejo este proceso electoral, claramente, que además encierra dentro de sí una cantidad de dinámicas locales que es muy difícil generalizarlas, por ejemplo, en que la causa es un solo grupo o es el Estado, porque realmente lo que está en juego en estas elecciones es el poder local y son una cantidad de decisiones pequeñas que se están tomando en muchos municipios sobre temas de tierra, sobre temas de POT, sobre temas de economías ilícitas, sobre temas de contrabando, de seguridad urbana y rural, que están afectando los intereses de grupos armados ilegales, de todos los, además de los múltiples actores armados ilegales que ya hay hoy en día en Colombia. Entonces, ese es el escenario en el que que tenemos hoy en día y que hace que a puertas de las elecciones de octubre pues sea muy complicado pensar en cuáles son las salidas de prevención de esta violencia política. José David. A ver, yo creo que aquí, digamos, hay muchos temas. Primero es, pues, digamos, básicamente lo que dice Fabián es, sin duda, estos son unas elecciones muy difíciles de controlar, tanto en términos de seguridad como en términos de protección a los ciudadanos, en dineros ilícitos. Son más de 117.000 candidatos en todo el país. Pero, por ejemplo, pongámosle un contexto. ¿Qué cambia en esta elección diferente a las regionales de la vez pasada? Porque usted dice que son muy complicadas. ¿Qué escenario hay distinto? Yo creo que el mayor escenario, el mayor escenario que hay, porque igual era, digamos, igual de complejo. De acuerdo. Pero entre el 2015 y hoy se firmó un acuerdo de paz que nos había dado una oportunidad para que llegáramos a los territorios que antes eran manejados por unos grupos ilegales. El representante Vallejo dice que el acuerdo le entregó a unos narcotraficantes el país, cosa que es absolutamente sorprendente porque, pues digamos, es el partido de él el que está gobernando, es el partido de él el que ganó después las elecciones, que ganó el plebiscito, el que ganó después de las elecciones presidenciales. Así que evidentemente, pues el acuerdo no fue el que entregó eso. Usted dice que había una oportunidad. Había una oportunidad. Entonces, si lo miramos antes y después, ¿qué vemos hoy? ¿Que fue una oportunidad que se perdió? Estamos perdiendo, que estamos perdiendo. Yo todavía no quiero perder la esperanza, pero sin duda sí es una oportunidad que estamos perdiendo por un tema que decían en el video inicial de la presentación de este programa. Digamos, el acuerdo de paz no era simplemente cerrar o entregar las armas y ya, y dejar que las FARC sea un partido político. También había que hacer un trabajo para cambiar las estructuras que nos llevaron a esa violencia y que hasta hoy no se ha hecho nada. Una reforma política que se cayó, una curules a las víctimas que se cayó, pues reformas al tema rural también que no se ha hecho nada. Esa oportunidad que es, digamos, la verdadera razón de la violencia. Por supuesto, el narcotráfico, sin duda, en eso estoy completamente de acuerdo con el representante Vallejo. Hoy el narcotráfico es una amenaza muy fuerte para Colombia, que tenemos que combatirla, pero pues yo como ciudadano, si bien digo, pues claramente ellos son los primeros responsables, yo como ciudadano, yo le tengo que exigir seguridad al gobierno nacional, no se la puedo exigir a nadie más. Pero además yo hago la pregunta es obvia, ya voy con Gabriel. Se firma un proceso de paz, hay una oportunidad, por ende se descuida el tema de la seguridad. No, yo no creo que se haya descuidado la seguridad. Yo creo que perdimos la oportunidad de llegar a esos territorios. Claro, pero se dieron prioridad a otras cosas y no el tema de seguridad. No porque creo, si vemos porque 6 personas digamos, que mueren a manos acribilladas dices en el último año, yo creo que, pues no sé, digamos, en el último año la respuesta la tendría que dar el partido que hoy está en el gobierno, que su bandera es la seguridad. No creo que sea así. Andrea, mire, parte, y lo digo con respeto, de lo que nos han querido decir a los colombianos, es que el origen del conflicto era la reforma política, la reforma a la justicia, sin duda algunas reformas que está esperando el pueblo colombiano. Aquí lo que hay que decirle a los colombianos y a Latinoamérica es que el origen de la violencia en Colombia se llama narcotráfico. Ese es el verdadero origen, Andrea. El narcotráfico que pasó de tener 50.000 hectáreas de coca antes de la firma del acuerdo, antes del inicio de las negociaciones, a tener más de 210.000. Es que el narcotráfico es la gasolina que lleva a toda la violencia y que se genera, incluyendo la violencia política. La respuesta ante tu pregunta es muy clara. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en ese momento se estaba una negociación de un territorio en donde habían unas zonas especiales, en donde claramente las FARC dijo, pues yo en medio de mi negociación espero a ver qué me van a entregar.
luego de la firma, le entregan lo que le tenían que entregar, la presencia. Acuérdate de algo, las FARC nunca entregaron rutas del narcotráfico. Es que el narcotráfico jamás hizo parte de la agenda estructural del Acuerdo de La Habana y nunca se le pidieron que entregara rutas. Y termino con esto. La gran diferencia de hoy es, uno, que hoy somos un partido de gobierno, que vamos a recuperar el territorio y que obviamente ante la disputa del territorio y la presencia del Estado con seguridad, con la seguridad que requerimos los ciudadanos colombianos, pues a estos grupos armados no les queda, desafortunadamente, otra alternativa que la violencia política, y hoy somos un partido que además estamos amenazados, Andrea. Recuerda ayer han salido panfletos de las FARC declarando objetivo militar a los candidatos del Centro Democrático. Entonces, lo que es claramente aquí es una disputa de unos narcotraficantes por un territorio en donde el Centro Democrático les estamos diciendo no nos vamos a esconder, no nos vamos a callar y vamos a ejercer la autoridad como lo dice la Constitución. ¿Algo más, José David? Yo quisiera decir dos temas. Uno, porque el representante Vallejo, pues digamos, ya lo ha dicho reiteradamente 2 o 3 veces, como si las únicas víctimas hoy fueran candidatos del Centro Democrático. La violencia política hoy en Colombia está en todos los partidos y a todas hay que rechazarla. Eso no puede quedar solo de un solo sector, todas se tiene que rechazar. Y el otro tema es, digamos, insinúa que en el 2015 las FARC estaban quietas esperando a ver qué le entregan. Pero paso siguiente es, le entregaron todo. Y a pesar de que le entregaron todo, entonces según supuestamente ya volvieron a la guerra, a pesar de que ganaron todo según el mismo relato del senador, del representante Vallejo, perdón. Entonces, digamos, yo quisiera, digamos, el acuerdo claramente fue una oportunidad, pero hoy tenemos que seguir trabajando en reducir esa violencia. No podemos llegar a niveles del 2002 o de 1998 que eran absolutamente dramáticos. Y yo estoy de acuerdo, no solo el narcotráfico, en las entidades territoriales hay minería ilegal, hay narcotráfico, hay corrupción. Todos esos son los males que hoy sin duda están llevando a la violencia, pero que también tenemos que actuar y que tiene que actuar principalmente el gobierno nacional. Vamos a una pausa, los invito a opinar a nuestros televidentes el día de hoy. Le preguntamos a qué atribuye el aumento de la violencia electoral en Colombia. Ya venimos con reacciones, con las caras, con los rostros realmente de quiénes son de los que estamos hablando, porque hablamos de 6, hablamos de 42, hablamos de 49. Bueno, ¿quiénes son estas personas que han sido amenazadas y de otras que han sido asesinadas? Vamos a una pausa. Antes tenemos también Twitter. Eva Simón dice que el Márquez, el ELN y la compañía son los culpables que no saben vivir sin delinquir. Y Alberto Vaquero comenta a que la justicia es muy laxa. A todos los que dejan en casa por cárcel deberían ponerlos a trabajar en las fincas, en las obras de la ciudad, en muchas cosas, claro, con vigilancia y que los jueces no los dejen libres. Son opiniones de nuestros televidentes. Ya volvemos. Seguimos en Suma la Noticia. Hoy debatimos a qué atribuye usted el aumento de la violencia electoral en Colombia. Son unas cifras que realmente preocupan en plena campaña electoral para elecciones regionales. Y la Defensoría del Pueblo de Colombia indicó que en 402 municipios los candidatos a las elecciones regionales corren más riesgo. De los 1.112 municipios que tiene Colombia, 402, el 36% presentan algún tipo de riesgo electoral. Y vamos a los mapas. Veamos en cuáles departamentos quedan estos 402 municipios a los que se refiere la Defensoría. Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta, Valle del Cauca. La Defensoría del Pueblo de Colombia también añadió 16 áreas municipalizadas en riesgo y dividió el peligro en 3 categorías. Riesgo extremo, contabilizan 78 municipios. Riesgo alto, 176 y riesgo medio, 164. Gabriel. Andrea, mira el mapa que nos acabas de mostrar. Si me ayuda a producción, y el pongámoslo mapa de nuevo. coincide perfecto con las zonas de narcotráfico. Si tú miras ese mapa, Cauca, Nariño, Putumayo, la parte de Antioquia, digamos la Orinoquía, y ese mapa coincide, pero vuelvo y repito, de manera perfecta con el tema de presencia de cultivos y narcotráfico. Eso permite concluir que hay una estrecha relación directa con esa violencia política y el tema de narcotráfico que nos permite reafirmar lo que nosotros, desde el Centro Democrático, lo hemos venido diciendo. Aquí el problema de la violencia política que se está presentando en estas elecciones es el narcotráfico. Fabián, él es coordinador de comunicaciones de la Misión de Observación Electoral para los que acaban de sintonizarnos.
¿Qué busca esta gente? Es decir, con las amenazas, con los asesinatos. Cuando ustedes hablan, Gabriel habla de narcotráfico, otros lo dicen mafia, usted hablaba de cuestiones también como la minería ilegal. Es decir, ¿cuál es el fin? ¿Solo asustar, amedrentar, tener el territorio? ¿Qué buscan estas mafias? ¿Qué buscan estas bandas? ¿Qué buscan estos asesinos? Lo primero que hay que entender es que las elecciones locales se diferencian bastante de las elecciones nacionales como las de Congreso y Presidencia por el tipo de poder que se está jugando en esa elección y el tipo de decisiones que pueden impedir, fortalecer, proteger o no determinadas economías, determinados planes de desarrollo y demás. Y en ese sentido, la pugnacidad de las elecciones locales suele ser siempre más elevada que las de las elecciones nacionales. Sin embargo, lo que está ocurriendo en este proceso electoral tiene varias características. Una, que la violencia comenzó mucho antes, la violencia política comenzó mucho antes que hace 4 años, que al momento en el que estamos ya llevamos un número de hecho más elevado de 6 candidatos asesinados respecto del proceso anterior, pero hay que entender 2 cosas. Una, no todos los asesinatos ni toda la violencia política se le puede atribuir a un solo grupo. De hecho, hay múltiples grupos en distintas regiones en donde parecieran estar con presencia en los lugares en donde están ocurriendo temas de violencia política. Pero también hay que tener en cuenta cuando los políticos locales, cuando los partidos políticos locales o un candidato en particular instrumentaliza los grupos armados ilegales con el fin de obtener la victoria electoral. Estamos hablando de que Colombia no solo tiene un problema o tuvo un problema de conflicto o tiene un problema de conflicto armado interno, un problema de bandas criminales y demás. No, estamos también hablando de que los partidos políticos y la contienda electoral en Colombia nunca ha sido una contienda demasiado deliberativa. Al contrario, ha sido muy pugnaz, donde los señalamientos, donde señalar de manera fuerte, al contrario, es una manera de hacer política, en donde los grupos políticos en contradicción usan no solo la deliberación y la democracia para ganar las elecciones, sino en donde también usan la violencia. Y entonces vemos 2 escenarios, el escenario en donde efectivamente hay grupos armados ilegales, mafias locales que mediante el uso de la violencia política pretenden modificar una decisión, pero también podemos estar encontrando en varios de estos casos de violencia que han ocurrido el hecho de un partido político o de una campaña en específica que instrumentaliza los grupos armados ilegales con el fin de obtener una decisión popular. Entonces, esta característica de la violencia política en elecciones locales no hay que perderla de vista, porque no podemos generalizar cuando lo que estamos teniendo son demasiadas decisiones locales que se están jugando este 27 de octubre. Ahora, Fabián dice, y la usa varias veces esa palabra, José David, violencia política. No sé si estoy de acuerdo no soy la panelista, pero voy a ponerlo sobre la mesa. ¿Es violencia política o es violencia? No, pues digamos... Porque aquí hay asesinatos, estamos hablando de mafias, de narcotráfico, entonces, para entender un poco... Lo que pasa es que como estamos en el contexto de la campaña y pues estábamos hablando de, digamos, 6 candidatos e inclusive el informe de la MOE señala como 9 precandidatos también fueron asesinados de 40, pues digamos, ahí en ese contexto es que hablamos de violencia política. Pero digamos, viendo el mapa, una vez más, pues es sin duda también un mapa de violencia, porque no es en el año pasado lo que hemos estado reclamando en la sociedad colombiana es protección a líderes sociales. Y coincide el mapa por los factores que dice el representante Vallejo, también porque yo insisto, hay otras economías, no todo es igual, o sea, no es lo mismo el norte del Cauca que el Bajo Cauca antioqueño, no responden a las mismas situaciones, no están los mismos grupos criminales y no tienen las mismas economías ilegales, pero sí tiene el Estado que entrar no solo con fuerza pública, sino también con servicios públicos. ¿Qué pasa en esas zonas, José David? Es decir, yo sé que ustedes lo analizan y dicen, bueno, esta parte de Antioquia no es la misma que la vemos en La Guajira, por ejemplo, o en el Cauca, pero en general hay algo que una de esas zonas, dice Gabriel, que es el narcotráfico. Pero antes decían, bueno, es que las FARC son los dueños ahí. Y uno sabía, al menos en otras elecciones, que las FARC eran las que amenazaban, las que volaban puentes, las que se tomaban pueblos, etcétera. Y ya no hay a quien echarles, o por lo menos no únicamente a una persona. Entonces es mucho más difícil incluso para las autoridades determinar quiénes son. Pero hay algo que
que tengan en correlación todos estos lugares que estamos mirando? Pues lo que yo diría como género, yo lo definiría como economías ilegales, que es no solo el narcotráfico, también está la minería ilegal, está la corrupción, digamos. Y no presencia del Estado. Y no presencia del Estado, por supuesto. Ese era el segundo punto. El segundo punto es falta de presencia, no solo de fuerza pública, porque la fuerza pública, mal que bien, digamos, sí está en muchos territorios, pero la falta de oportunidades en esos territorios es muy fuerte y muy grande de muchos años atrás, no es un tema solamente territorios de un año. sin ponerle mucho matiz, territorios abandonados tradicionalmente por el Estado. Claro, y eso finalmente, Andrea, se vuelve un caldo de cultivo ideal, perfecto, para que los grupos ilegales, fundamentalmente, influenciados por el narcotráfico. El narcotráfico es el dueño de la minería ilegal, el narcotráfico es el dueño de toda actividad ilegal alrededor de una economía. Pero hay algo que yo quiero aclarar, Andrea. Mire, no estoy de acuerdo con lo que dice Fabián cuando dices que instrumentalizamos a los grupos ilegales. Por supuesto, es que en el momento en que yo, como candidato, digo hay que combatir los grupos ilegales, es el deber ser de cualquier candidato porque es la seguridad como el valor y el bien público más importante de una sociedad. Yo creo que ojalá todos los candidatos, desde esa óptica, los instrumentalizáramos, es decir, lo dijéramos sin ningún temor. Y le pongo este ejemplo, Andrea. Ayer, no más, domingo, un candidato de Risaralda me muestra un chat, me muestra un chat donde le dicen, doctor, ¿usted va a proteger o no va a proteger las ollas de narcotráfico y microtráfico? Mire esa pregunta tan grave, Andrea, y es parte de esas decisiones que se toman en las elecciones locales, porque no se nos puede olvidar que las autoridades de policía en Colombia, las mayores autoridades de policía son el gobernador en el tema departamental y los alcaldes en los temas municipales. Es ahí donde, indudablemente, y a mí vuelvo y lo repito, claro, no debe ser un solo factor, pero el tema del narcotráfico está íntimamente ligado y yo creo que es hoy, y lo sigue siendo, y lo ha sido no desde hace 2 años, ni 4, ni 6, desde los últimos 35 años, Andrea, el narcotráfico ha sido el gran generador de violencia de este país y hoy lo que estamos viendo es un gobierno decidido a reducir hectáreas, a combatir el narcotráfico con toda la autoridad del Estado y que obviamente está generando esta violencia política. Es política en la medida en que pues obviamente hay un asocio en la contienda electoral. Fabián, otra pregunta también obvia, que la gente puede decir, bueno, pero si Colombia estaba en una guerra, se sentaron, negociaron, hubo un proceso de paz, bien o mal, que dejó unas heridas, que dejó un país polarizado, que algunos no están de acuerdo, que entra un gobierno a decir que hay que revisar ese proceso de paz, pero en todo caso, el proceso de paz existe. Las FARC se supone, algunas, lo vimos la semana pasada que no es del toda, pero algunas dejaron sus armas, están haciendo política. Pensaríamos, hubiéramos creído la sociedad entera, la comunidad internacional incluso, que estas elecciones serían distintas. ¿Le sorprende a usted que estemos viviendo este momento? Sí, claro. Sobre todo porque si tenemos en cuenta las elecciones desde el plebiscito de refrendación de los acuerdos de paz, es decir, 2016, tanto las elecciones de 2018 de Congreso y Presidencia y las 2 consultas populares, pues fueron elecciones que pasaron como las más tranquilas en la historia de Colombia, pero hay que agregar que, de hecho, para estas elecciones además fue muy explícita la intención de los grupos armados ilegales en ese momento en conversaciones de no afectar las elecciones. De hecho, como comunicados de prensa, con expresiones públicas en las cuales tanto el ELN como las FARC dijeron que no iban a hacer ningún tipo de injerencia en el proceso electoral, y eso le sirvió, yo creo que a la democracia, sobre todo en 2 sentidos. Uno, en la participación ciudadana, la participación electoral de las últimas elecciones ha sido histórica, ha sido mucho más elevada que en los años anteriores. 2, la posibilidad de que los candidatos pudieran ir a regiones y hacer desplazamientos por municipios en donde antes un candidato a la presidencia o a la Cámara de Representantes no podía, y eso se permitió en las pasadas elecciones. Claro que sorprende que estas elecciones tengan este nivel de violencia y sobre todo es muy interesante porque no está afectando solo a un grupo político. De hecho, los datos lo que nos dicen es que está afectando a candidatos en todo el país de todas las vertientes políticas, principalmente el Partido Liberal, que tiene 4 hechos de violencia donde 2 son asesinatos, el Partido de la U, el Centro Democrático, Cambio Radical, y de hecho 5 aspirantes por grupos significativos de ciudadanos han sufrido hechos de violencia política. Entonces, estamos hablando de una multiplicidad de partidos
de todas las vertientes ideológicas en distintas partes del país, y lo que de nuevo vuelve a hacernos reflexionar más que haya una sola causa generalista sobre todos los casos. Lo que nos implica es pensar cómo vamos a articular las comisiones de seguimiento electoral municipales, en donde los candidatos se pueden encontrar con las autoridades locales y mostrar sus niveles de riesgo, con las departamentales y con la nacional, porque yo creo que lo que hay que avanzar de ahora en adelante es que tenemos un Estado más fuerte, tenemos un Estado que puede responder hoy en día de mejor manera ante estos hechos, pero que tiene que articularse de una manera muy coordinada con lo que ocurre en cada municipio, con el departamento y con lo nacional, para tener acciones de prevención, ya que el tema de protección es muy difícil con tantos candidatos y con unas limitantes de recursos evidentes. Claro, uno pregunta, ¿el Estado está en capacidad de protegerlos a todos? La respuesta es sí, pero en realidad... No, la realidad es que es imposible, digamos, tener una protección total del ejercicio político. Yo creo que los partidos tienen que hacer una coordinación directa con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa y sin lugar a dudas, pues, poder estar alerta y prevenir cualquier hecho de violencia que, independientemente del partido que venga, pues obviamente lo tenemos que rechazar. Andrea, yo quiero aclarar algo también. En estos municipios, que son municipios, vuelvo y repito, claramente influenciados por el narcotráfico, esta violencia. Pero también quiero denunciar algo que sucede en ciudades. Y es que hoy el narcotráfico, y no lo decimos, Andrea, el narcotráfico está financiando campañas políticas. Y ese es un tema en donde todos nos quedamos mudos y le hacemos como que no lo toquemos. Pero la realidad hoy es que el narcotráfico, por ejemplo, en ese maridaje narcotráfico-corrupción, y eso es violencia política, porque eso finalmente lo que lleva es que negocio... Hay una responsabilidad también de los partidos políticos. Totalmente. Y ese es un tema que finalmente este país, en el fondo del debate de todos estos hechos que nos atemorizan, nos generan, digamos, este desasosiego como colombianos, pues obviamente hay que ponerlo sobre la mesa. Pero acá hay un tema mucho más grave, que insisto, financiación de campañas políticas producto del narcotráfico. O sea, yo quisiera, digamos, volver al tema de la incapacidad del Estado. Digamos, si bien es cierto que, digamos, es muy difícil decir que no puede haber ni una sola amenaza de violencia o violenta en este contexto colombiano, pues también es cierto que ya fuimos capaces en los años anteriores. 2018 y 2015 fueron unas elecciones absolutamente pacíficas, especialmente 2018. 2016 en el plebiscito, pues ni qué decir, mejor dicho, ahí había todo tipo de garantías. Ya fuimos capaces de eso, no podemos retroceder, no podemos dejar que retrocedamos en este asunto. Y sí creo que los partidos políticos en general tienen una responsabilidad muy fuerte frente a cómo hablan, a cómo están en el escenario político. Está bien, no los podrán defender con un chaleco, no podrán, etcétera, etcétera, pero sí tienen una responsabilidad social, una responsabilidad política. El discurso político en Colombia sigue siendo altamente violento, el discurso. Y ese discurso, pues, digamos que justifica o da argumentos para que pasemos rápido a una violencia física y pues de armas. Voy con Gabriel al inicio, tengo que hacer una pausa, me están obligando a hacerla, Gabriel, pero quédese con la idea, por favor. Hoy hablamos de la violencia electoral en Colombia. ¿Qué le atribuye usted? Lo que hablamos con estos expertos el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. ¿A qué atribuye usted el aumento de la violencia electoral en Colombia? Lo estamos analizando y debatiendo hoy. ¿Por qué? Hay 6 candidatos a las elecciones regionales que han sido asesinados en Colombia en este último mes. Veamos quiénes eran. 7 de septiembre, Orley García, candidato a la alcaldía de Toledo, Antioquia, por el Centro Democrático. 2 de septiembre, Karina García, aspirante por el Partido Liberal a la alcaldía de Suárez en el municipio Cauca. 12 de agosto, Nelson Enrique Gaviria García, era candidato de Cambio Radical al Consejo de Betania, municipio de Antioquia. Silvio Alonso Álvarez, candidato por el Centro Democrático al Consejo de Versalles, municipio del Valle del Cauca, fue asesinado el pasado 3 de agosto. El 21 de julio, 2 sicarios le quitaron la vida a Dumer Barci Palomino, aspirante por Cambio Radical al Consejo de San Marcos Sucre, y Efraín Prado Rosero, quien era candidato al Consejo de Mayama Nariño. Él murió a manos de sujetos armados el 3 de mayo. Orlando García, padre de Karina García, una de las mujeres asesinadas, candidata a la alcaldía de Suárez, pide justicia a las autoridades y reitera que su hija había recibido ya amenazas. Su vocación por servir a la comunidad la llevó a estas consecuencias. Ella nunca declinó, y no declinó porque era su vocación.
y le ha llegado unas amenazas. Ella hizo las denuncias respectivas. La semana pasada estuvo por Santander tratando de hacer también unas denuncias. Tengo 3 minutos, 1 para cada uno, y Gabriel tenía algo que decir antes de esa pausa. Gabriel. Andrea, rápidamente, yo lo que creo que sucedió en el 2015 y en el 2018 fue un engaño de las FARC, en donde nos dieron gustico a los colombianos, porque obviamente si ellos cometían actos de violencia política, pues eso inmediatamente iba a tener un efecto electoral en esas elecciones. Entonces, comparar y decir que aquí hay un retroceso, pues yo creo que no es cierto. Aquí no hay ningún retroceso. Aquí lo que hubo fue un engaño en las elecciones del 2015 y 2018, en donde en aras de sacar un proceso y firmar un acuerdo rápidamente, pues tuvimos, entre comillas, una paz muy corta o de no violencia política. Pero hoy estamos mirando la realidad y es que tenemos una violencia, insisto, impulsada por el narcotráfico. Ese argumento pues es una lógica muy perversa, porque esa misma lógica podría aplicar para estas elecciones. En el fondo, básicamente, están aceptando que les están haciendo la campaña a los grupos ilegales, porque quienes tienen un discurso de seguridad muy fuerte, pues es mejor que la inseguridad esté exacerbada, porque si no, pues no hay discurso. Entonces, obviamente, pues no podemos hablar de ningún engaño. Yo creo que en ese momento hubo una gran oportunidad en Colombia, que todavía la tenemos vigente y que yo espero que el gobierno nacional y la sociedad colombiana lo entienda para no volver al pasado tan nefasto que tuvimos pues hace unas décadas, de 2002, 2006, 1998. Fabián, ¿cómo pinta el panorama hasta que sean las elecciones, que son en octubre? Teniendo en cuenta la historia, digamos, los datos que siempre hemos tenido alrededor de las elecciones locales, siempre ha sido significativo que conforme se va acercando el día electoral va en aumento. Sin embargo, creemos que digamos, ya el Estado está hoy en día con una prioridad muy alta frente al tema de protección a líderes políticos y demás. Esperamos que estos esfuerzos hagan que no tengamos más hechos que lamentar. Hay que confiar en que la institucionalidad tiene las maneras, los mecanismos para tratar de prevenir más hechos de violencia política, pero sí hay que decir una cosa, y es que a veces las palabras del político son en muchos casos las que generan que una mafia local o un grupo armado ilegal termine cometiendo un hecho de violencia. Lo que estamos viendo en esta campaña electoral es unos ataques muy fuertes entre candidatos, ataques en donde se viola la honra, en donde lo que estamos viendo es de un grado de intolerancia que fácilmente le permite a un grupo armado tomar una decisión conforme a lo que dijo un candidato. Lo que Karina denunciaba antes de que fuera asesinada era que sus contrincantes estaban diciendo cosas de ella, pero esto está pasando en todo el país, incluso candidatos hablando, por ejemplo, así de periodistas y demás, y eso lo que genera es que aquellos que tienen las armas, aquellos que no viven en democracia y no están dispuestos a la deliberación, pues accionen esas armas un poco basados en ese discurso político intransigente e intolerante. ¿Se ve un Estado que le preocupa en estos momentos, Fabián, lo que está sucediendo en Colombia? Claro que preocupa, claro que llama la atención. De hecho, hemos tratado de llamar la atención de todas las entidades desde que comenzaron los hechos. Mire el caso de Cerrito Valle, del Cauca Valle, en donde fue el primer hecho de violencia política fuerte, en donde además usted mira, allá no hay grupos armados, sino un tema de disputa política y polarización muy interesante. Hemos llamado la atención, y lo interesante es que creemos que el gobierno sí ha en este momento, digamos, escuchado estas informaciones. Se hizo un protocolo en el cual le recomendábamos al gobierno ciertas pautas para la prevención de la violencia política, y estamos, digamos que lo han recibido bien. Esperamos que las medidas de acá en adelante, como las comisiones de seguimiento electoral municipal, departamental y nacional, permitan mayor prevención y una coordinación interinstitucional más fuerte. Vamos a una pausa, ya regresamos. Quiero agradecerle a José David Riveros, él es exdirector de Democracia y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior. José David, siempre un gusto tenerlo. Gracias. A Gabriel Vallejo, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Y a Fabián Hernández, coordinador de comunicaciones de la Misión de Observación Electoral en Colombia. Fabián, gracias. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otro tema de debate.